Hay un pueblo en los Alpes ligures donde las autoridades documentaron, con nombre y apellido, la tortura de 73 mujeres. Hay actas notariales, hay confesiones firmadas, hay certificados de muerte. Todo ocurrió entre 1587 y 1589. El pueblo se llama Triora. Tiene hoy menos de 300 habitantes. Y los libros de texto italianos casi nunca lo mencionan. Lo que vas a escuchar no es leyenda, es lo que quedó escrito. Triora es un pueblo medieval, enclavado en el valle del río Argentina, en la región de Liguria, al noroeste de Italia, a 40 kilómetros del mar Mediterráneo, a 1000 metros de altitud. En el siglo XVI era un punto estratégico en las rutas comerciales entre la costa y el interior. Tenía iglesias, notarios, un consejo comunal que llevaba registros con la meticulosidad que exigía el comercio. Ese detalle importa. Los registros eran el orgullo de Triora. Y esos mismos registros son los que hacen que lo que ocurrió aquí no pueda negarse. En 1587, la región enfrentaba una crisis de hambruna. Las cosechas habían fallado 2 años consecutivos. El ganado moría. Las reservas comunales se agotaban. En ese contexto de miedo colectivo y escasez, comenzaron las denuncias. Alguien había visto a varias mujeres reunidas en un lugar llamado La Cabotina, las afueras del pueblo, por la noche, alrededor de un fuego. La primera en ser señalada fue una mujer llamada Isota Estela, viuda, sin hijos. Vivía sola en una casa en el borde del pueblo. No era pobre, pero tampoco era de las familias establecidas. El tipo exacto de persona que en una comunidad bajo presión se convierte en punto de convergencia para el miedo colectivo. La denuncia llegó al Consejo Comunal. El Consejo la tomó en serio y en octubre de 1587 comenzaron los primeros interrogatorios. Lo que convierte a Triora en algo diferente de la mayoría de los procesos por brujería del período no es la magnitud de las acusaciones, es la calidad de la documentación. El notario comunal registró cada interrogatorio con precisión procesal. Los nombres de los interrogadores, los nombres de las acusadas, las preguntas formuladas, las respuestas obtenidas. Y cuando se aplicó tortura, eso también quedó escrito. No como eufemismo, con la palabra exacta. Fue puesta en el estrapado. El estrapado era una forma de tortura en la que las manos de la víctima eran atadas a la espalda y luego era suspendida en el aire por una cuerda amarrada a sus muñecas. Cuando la cuerda se soltaba bruscamente y se detenía antes de que la víctima tocara el suelo, los hombros se dislocaban. En algunos casos, los brazos se fracturaban. En otros, se arrancaban de los hombros completamente. Las actas de Triora describen el procedimiento, registran la duración, registran las confesiones que siguieron. Isota Estela confesó haber participado en el aquelarre de la Cabotina. Confesó haber invocado al diablo. Confesó haber causado las malas cosechas. Confesó haber matado niños con ungüentos preparados de sus cuerpos. Esas confesiones, arrancadas bajo estrapado, se convirtieron en la base para las siguientes detenciones. Para finales de 1587, el Consejo Comunal de Triora tenía en custodia a más de 13 mujeres. Para mediados de 1588, el número había llegado a 30. Para cuando el proceso alcanzó su punto máximo, en 1589, se habían registrado acusaciones formales contra más de 73 personas. La mayoría eran mujeres, algunas eran niñas. La más joven tenía 13 años. El proceso se complicó cuando el obispado de Albenga
la diócesis con jurisdicción sobre Triora decidió intervenir. El obispo envió 2 comisionados, el canónigo Girolamo del Pozzo y el vicario Gerolamo Scribani. Debían evaluar si el proceso seguía los procedimientos canónicos correctos. Llegaron en 1588 y encontraron el proceso en plena marcha. Decenas de mujeres encarceladas, interrogatorios activos. Y algo que no esperaban, evidencia de que algunas de las confesiones habían sido obtenidas de formas que incluso los estándares de la época consideraban irregulares. Los comisionados del obispado tomaron el control del proceso. Y aquí ocurrió algo que raramente se documenta en la historia de la caza de brujas europea. Un organismo eclesiástico moderando el proceso y resistiendo las presiones locales para acelerar las ejecuciones. El Consejo Comunal quería condenas rápidas. Los comisionados exigían procedimientos correctos. La tensión entre ambos quedó registrada en la correspondencia oficial. Mientras tanto, las mujeres seguían encerradas, en condiciones que los propios registros describen como letales, sin ventilación adecuada, sin suficiente comida, con temperaturas que en los Alpes ligures, en invierno, pueden ser extremas. Varias murieron en prisión antes de que el proceso llegara a una conclusión. Los nombres de algunas de esas muertes están en los registros. Gasparina, anciana, murió en custodia en el invierno de 1588. Margherita Rusi murió semanas después de ser sometida al estrapado. Y Sota Estela, la primera detenida, murió en prisión antes de que se dictara sentencia sobre ella. Sus muertes no detuvieron el proceso. Las acusas nuevas continuaban llegando. Las confesiones bajo tortura generaban más nombres. El mecanismo tenía su propia dinámica. La figura más documentada del proceso de Triora es una mujer llamada Francetta Borelli. Francetta tenía entre 40 y 50 años cuando fue detenida. Era esposa, madre. No había señales en los registros previos de conflictos con la comunidad. Su detención llegó porque su nombre apareció en las confesiones de otras mujeres ya encarceladas. Las actas registran 4 sesiones de interrogatorio para Francetta Borelli. En las primeras 2 negó todo. En la tercera, después del estrapado, comenzó a confirmar lo que los interrogadores querían escuchar. En la cuarta, proporcionó nombres nuevos. Los historiadores que han trabajado con los archivos de Triora en el siglo XX señalan algo específico sobre esas confesiones. Tienen una uniformidad estructural que sugiere que los interrogadores llegaban con un guión. Las preguntas generaban respuestas que encajaban en el modelo teológico del aquelarre medieval. Vuelo nocturno, pacto con el diablo, profanación de la Eucaristía, preparación de ungüentos con cuerpos de niños. Ese modelo no venía de las mujeres acusadas, venía de los manuales de Inquisición. El más influyente de todos, el Malleus Maleficarum, había sido publicado en 1486, un siglo antes de los procesos de Triora. Los interrogadores de Triora lo conocían, los acusados no. Lo que Francetta Borelli confesó haber hecho en la Cabotina era exactamente lo que el Malleus Maleficarum decía que debía ocurrir en un aquelarre. No porque ella lo hubiera vivido, porque la tortura y el interrogatorio dirigido producen el tipo de narrativa que el interrogador espera. Ese mecanismo, la tortura como productor de evidencia, es lo que hace que la historia de Triora sea perturbadora no como historia de lo sobrenatural, sino como historia de lo que los seres humanos hacen cuando el miedo colectivo encuentra un sistema institucional dispuesto a procesarlo. El proceso eventualmente fue transferido a la Inquisición romana en Roma.
Las autoridades de Roma ordenaron revisar los procedimientos. Algunos de los comisionados locales fueron criticados por excesos. La Inquisición romana, paradójicamente, tenía en ese periodo estándares procesales más rigurosos que muchos tribunales seculares. 3 mujeres de Triora fueron ejecutadas. Los registros confirman sus nombres. Isota, que ya había muerto en prisión, quedó exenta de ejecución por su muerte. Las ejecuciones que se concretaron fueron las de mujeres cuyas condenas habían pasado el escrutinio romano. El número exacto de muertes directamente atribuibles al proceso de Triora, en prisión, por tortura, por ejecución, está en disputa entre los historiadores. Las estimaciones documentadas oscilan entre 18 y 30 personas. No todas por ejecución, muchas por las condiciones de encarcelamiento. El proceso terminó oficialmente en 1589. El pueblo siguió existiendo. Los sobrevivientes de las familias afectadas siguieron viviendo en las mismas calles que los habían denunciado. Los registros no documentan qué ocurrió en ese espacio social de posgrado. Triora hoy tiene 287 habitantes, según el último censo, menos que el número de personas implicadas en el proceso de 1587. El pueblo ha construido una relación compleja con su historia. Hay un museo etnográfico dedicado al proceso de las brujas. Hay una ruta turística con señalizaciones históricas. Cada agosto se celebra una feria medieval donde el tema de las brujas es central. Hay tiendas que venden figurillas de brujas. Hay helados con nombres relacionados. La economía local depende en parte de ese turismo. El mismo evento que mató a 30 personas es ahora una fuente de ingresos para sus descendientes. Los historiadores que han trabajado con los archivos de Triora en las últimas décadas señalan algo que el turismo no menciona. Los archivos comunales del siglo XVI están incompletos. Hay períodos del proceso donde los registros faltan. Hay nombres en las actas de acusación que no aparecen en las actas de sentencia. El historiador italiano Oscar Schiavenda, que publicó el estudio más completo sobre los archivos de Triora en 1992, documentó que al menos 15 personas detenidas durante el proceso nunca aparecen en los registros de liberación ni en los registros de ejecución. Su destino no está documentado. No hay explicación en los archivos para esas ausencias. La Cabotina, el lugar donde supuestamente ocurrían los aquelarres, según las confesiones, existe todavía como topónimo. Es un área boscosa en las afueras del pueblo. Los senderos que llevan allí están marcados en los mapas de senderismo. Los turistas los recorren. No hay señalización histórica en la Cabotina que mencione qué ocurrió con las mujeres que confesaron haber estado allí. Hay algo que los investigadores del proceso de Triora no pueden responder con los documentos disponibles. ¿Qué se reunían a hacer esas mujeres en la Cabotina? La explicación institucional, aquelarre, pacto diabólico, actos rituales, viene enteramente de las confesiones bajo tortura y de los modelos teológicos de los interrogadores. No hay ninguna fuente independiente que describa lo que ocurría allí desde la perspectiva de las participantes. Una hipótesis que algunos historiadores han formulado, sin poder verificarla con los documentos existentes. En comunidades rurales del siglo XVI, las reuniones nocturnas de mujeres podían ser espacios de transmisión de conocimiento, prácticas de herboristería, remedios médicos populares, rituales de fertilidad de origen precristiano. Ese tipo de conocimiento no tenía espacio en el sistema institucional de la época,
no estaba documentado. No tenía nombre aceptable. El único nombre que el sistema institucional tenía para esas reuniones era el que aparece en los registros de Triora. Lo que queda sin respuesta no es sobrenatural, es histórico. ¿Qué sabían esas mujeres? ¿Qué se transmitían? ¿Y qué se perdió cuando el proceso de 1587 las eliminó? Francesca Borelli proporcionó en su última confesión 19 nombres. 19 personas que declaró haber visto en la cabotina. No hay forma de saber si esos nombres eran ciertos, si eran producto de la tortura o si era una mezcla de ambos. Los registros no lo distinguen. Lo que sí distinguen los registros es que de esas 19 personas, 14 fueron detenidas. Y que de esas 14, 6 no aparecen en los registros de liberación. El pueblo de Triora cobra entrada al museo donde se cuenta esta historia. La entrada cuesta 4 euros. Hay algo en eso que no termina de cerrarse. Si este lugar te perturbó por lo que los documentos confirman, hay un caso donde lo que está confirmado es aún más difícil de sostener. En el siguiente video vamos a un lugar donde el Estado realizó experimentos sobre su propia población civil y los archivos fueron desclasificados 40 años después. Solo los que se quedan hasta el final van a entender por qué ese lugar todavía no tiene nombre en los libros de texto.